4. En Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad, un programa en el cual, en el arranque me voy a tomar una mínima licencia, no lo hacemos nunca, pero la oportunidad bien lo vale. Tengo que comenzar el programa enviándole un saludo a dos primos muy queridos que nos están visitando, están en Devoto en este momento, Beatriz y Carlitos Peretti, y bueno, el cariño de siempre y por supuesto con toda la expectativa de verlos mañana. Hoy tenemos un programa, hablando de Devoto, donde vamos a tener gente de Devoto. Gente que tiene que ver con la historia de prácticamente la mayor parte de la vida de Devoto y que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con el espectáculo, ¿sí? La orquesta más antigua del país, Jazz Arias, Jazz Espectáculos Arias, los Arias. Van a estar con nosotros, están festejando ni más ni menos que 85 años de vida. Vamos a hablar un poco de su historia, pero también vamos a hablar de su actualidad porque están ante un evento muy importante en la ciudad de San Francisco y queremos promoverlo. Queremos que ustedes se enteren y ustedes lo pongan en su agenda porque los que decidan ir lo van a pasar fantástico. Segundo bloque, un tema institucional, el CRES, el Centro Regional de Estudios Superiores, la Universidad Pública Sanfrancisqueña, 5 primeros diseñadores industriales surgidos de esta cantera universitaria que es de aquí, de la ciudad de San Francisco. Germán Faceta, su coordinador, va a estar contándonos sobre esta actualidad que tiene el Centro Regional de Estudios Secundarios, las perspectivas futuras, las posibilidades de inscripción. Y un tercer bloque que lo hemos grabado, aprovechando que estamos en periodo de campañas electorales, nos visitan muchísimos dirigentes muy importantes, de primer nivel. En este caso, Gabriela Esteves, candidata a la reelección como diputada nacional por el distrito Córdoba, en representación del Frente de Todos. Una entrevista donde repasamos todos los temas, todos. Las respuestas del Frente de Todos, del kirchnerismo. ¿Por qué el Frente de Todos, el kirchnerismo, cree que los habitantes de San Francisco y de esta gran región deben optar por la fórmula Fernández-Fernández en el tercer bloque? Ahora, una pausa mínima, que me dé tiempo nada más que para ubicarme en mi silla y comenzamos la entrevista donde vamos a hablar del pasado, pero también del presente de la Arias. Bien, ya está hecha la presentación, solo resta saludar a los amigos que nos visitan. El factotum de la Arias actual está aquí con nosotros, Norberto Cuqui Arias. Norberto, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación, sos muy amable. Agradecido realmente soy yo, somos nosotros y agradecido, y hemos recordado viejos tiempos. Aprovechamos la previa ahí para remontarnos a nuestras épocas de tenistas y mucho más. Y otras cosas. Sí, lo acompañan, bueno, tercera generación de los Arias, Darío Arias, bueno, buenas Dani, noches. Bueno, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, buenas noches para todos los que nos están viendo, muy contento de estar esta noche contigo. Un placer realmente, somos coterráneos, la Arias forma parte del orgullo de los devotenses y de la gente de la región, así que es realmente muy lindo tenerlos aquí. Está Víctor Combina también, que no tiene que ver con la Arias Orquesta, pero que sí tiene que ver con el presente de la Arias y ya nos va a contar por qué. Víctor, buenas noches y gracias también por aceptar nuestra invitación. Gracias, muy amable, te agradezco mucho. Norberto, Cuqui, 85 años. 85 años. Danos a hacer una breve síntesis de cómo surge la orquesta de en aquel momento los hermanos Arias. Claro, me contaba mi papá que eran cuatro, mi papá y 3 tíos,
Una diferencia más o menos de 11 años entre el más grande y el más chico. La cuestión que mi abuelo era músico y dice que tocaba muy, pero muy bien, mejor que todos ellos. Pero bueno, ¿A Devoto llegó tu abuelo o llegaron tus o No. llegaron tus papás no, y tus no, tíos? no, mis abuelos, mis bisabuelos. Claro, porque los Arias son de las primeras familias que habitaron Devoto. Exactamente. En tu De- libro lo de dice. fines del siglo XIX. Y vienen de Salta. Claro. Vienen de Salta. Creo que vienen del Alto Perú, fueron por Salta y de ahí estamos. Bien. Así que yo siempre digo que puedo estar muy bien con los de tez más oscura y con los de tez más clara. ¿Por qué? Porque mi viejo, los Arias son oscuros. Exacto. Y yo salí a mi vieja. Claro, Y ahí claro, tenés. Cortés. Está. Escuchá, entonces tu abuelo, Mi abuelo ella era un músico. ya era músico, músico, no porque era comisario. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se juntaron para ensayar ahí, la primera pelea que tuvieron con los hermanos, como buenos hermanos, tienen una pelea donde para definir el nombre. Claro. Y mi abuelo le dice, bueno, dice, si se van a portar bien, ¿por qué no le ponen el nombre propio? Cuarteto Hermanos Arias. Claro. Y si no se van a portar bien, no se arma el grupo. Claro, era el comisario. Claro, Así claro. que- con toda la autoridad, Con toda la autoridad que de los padres de la implicaba eso, época. Digamos. exactamente. Y escucha, ¿y cuándo fue la primera actuación? La primera actuación, La que da origen a los Arias aproximadamente. 20 No, Certeza. 25 de mayo de 1934 en la Francia. Ni Cosa- siquiera fue en Devoto. No en Devoto. No, en Devoto. Devoto. Y Ahí está. porque era difícil tocar en Devoto. Claro. Siempre fue difícil tocar en Devoto. Claro que sí. Siempre. Claro que sí. Para el devotense, Exacto. para la otra gente. ¿No es cierto? Y nosotros, de los años 40, cuando cumplimos 40 años, cada 5 años, celebramos. Así que estamos en el Celebra. 85. Ya vamos a ir a la celebración. Déjame, yo soy un apasionado de la historia, te saco dos Sí, o tres sí. datitos más de la historia que me apasiona. ¿Tocaban tango en esa época o ya era jazz? ¿Cómo? No, No. típica y característica. No. Cuarteto Hermanos Arias, típica y característica. Típica y característica. Pero mi papá decía que la gente bailaba por inercia. Imagínate, pabellones, circo, para los más chicos que lo saben, Claro. era un circo, una carpa. Una carpa, sí. Una carpa, no había salones. Entonces eran 2 bandoneones, un violín y una guitarra criolla, sin amplificación, Claro. porque no había amplificación. Claro, claro. No había electricidad. No había en la electricidad, no mayoría había de los lugares. nada. Claro. Entonces, cuento algo que, bueno, algún televidente puede recordarlo. Acá estaban tocando ellos en San Francisco, no me acuerdo en qué lugar me había contado papá, y hubo un descarrilamiento Sí. de un tren con muchísimos muertos. Esa noche inauguraban el equipo, un equipo digamos, de sonido, sonido. porque había llegado la luz. Así que se suspendió la actuación, los médicos que estaban participando de la reunión esta, se fueron todos para el accidente. Claro. Y realmente siempre me contaba eso mi viejo, así que- Se acordaba de eso. ¿Y vos, tu generación, ¿cuándo empezás a tocar en la área? Yo empiezo a tocar en la área el 11 de agosto del 56, ¿Cuántos años tenías? 17, casi 18, yo cumplo septiembre, Claro. el 6, pero tenía 17. ¿Y empezaste con el saxo o...? No, yo estudié 5 años violín, 3 años con mi tío Mario, que era el director de la orquesta, y 2 años me mandó después él. En ese sentido tenemos una ventaja o una virtud, los años. Siempre nos espejamos en alguien superior. Es decir, mi tío tocaba muy bien el violín, me enseñó, y después me dijo, andá de Mariano Nevisardi, ese tipo toca bien. Y yo vine de Don Mariano, venía todos los sábados a estudiar el violín 2 años.
La culpa no la tiene don Mariano, la tengo yo, que tocaba feo el violín. Pero bueno, después cuando yo me fui a estudiar a Córdoba, sí, fui a estudiar allá a escribanía, bueno, lo vi a Hugo Forestieri y me vine a mi casa, le digo, viejo, comprame un saxo. que eso es lo mío. Y bueno, por lo menos no le hice gasta plata. Mientras charlamos estamos viendo una serie de fotografías Sí, antológicas de las diferentes etapas de la Arias, ¿no? Ahí estamos viendo el salón de Devoto. Ese es el salón de Devoto, claro que sí. Y fíjate que ya en esa época estaba armada una ya gigante. Claro. No sé qué año es eso, pero La 40, 90 y algo. Dice. Eso debe ser de los años 90 porque recuerdo el telón ese, que nosotros Sí, lo usamos sí, en algunas sí. fiestas. Escucha, Darío, Dale. ¿vos cuándo te incorporás a la Yo orquesta? en el año 87. ¿Cuántos años tenías vos cuando empezaste? 16, 17 También años. 16, Sí, 17 sí, años. sí, ¿Y tu instrumento cuál es? Batería, La siempre batería. lo fue, es lo que más fácil me resultó tocar siempre. Bien. Sí, es una época que hubo un recambio de músicos, yo ya venía como sonidista varios años, y entonces en el 86, 87, 88 ya arrancamos como músico. En realidad yo a los 9, 10 años ya me subí a tocar un par de temas que don Chino Ramírez, mi profe, Claro. en la batería me decía, vení a tocar porque le gustaba cantar, Claro. ir a cantar al frente. Entonces me elegía a mí para ir a tocar 2 temitas en la batería, que ni siquiera llegaba a los pedales, pero Claro. más o menos lo hacíamos. Y después, bueno, en el 87 ya arrancamos como músicos. Escuchá, Darío, bien. ¿Y tenés hijos? ¿Ustedes, Sí. la generación de ustedes tiene hijos Sí, que tengo 3 se varones. dediquen a la música? Sí, tengo 3 varones, Pedro de 19, Facundo de 16 y Rafael de 14, que de los cuales ya en los festejos de los 80 años que hicimos hace 5 años atrás, ya estuvieron con nosotros tocando arriba del escenario saxo y trompeta. Y el Excelente. pasado, O sea que la continuidad está el garantizada. pasado 8 de julio, que lo hicimos un lunes 8 de julio, hicimos el primer festejo en la localidad de La Francia, lo elegimos al lugar porque fue la primera vez que la orquesta se presentó, como hablábamos antes, por primera vez en el año 34. Entonces elegimos ese lugar siempre para dar inicio a los festejos de 4 o 5 shows que vamos a dar por los distintos lugares. Bien, entonces estamos cada 5 años festejando. Perdón, estamos hablando de una jazz gigante, ¿no? No la jazz aria actual, que es la que trabaja todos los fines de semana, no. Es una jazz gigante Arias especialmente armada para el festejo de estos aniversarios. para este próximo Para este 18 de agosto, El 18 de agosto en San Francisco. en el Teatro Mayo de acá de San ¿Y Francisco, qué le suman a lo habitual? ¿Por qué me decís gigante? ¿Qué? porque es gigante. Estamos hablando de 30 músicos, 5 cantantes. 30 músicos en el Cantantes escenario. invitados como Amado Trincheri, No, Amado, no me digas. Omar Alberto Arnolfo, Rubén por Juli favor. Taborda, y los cantantes actuales que tiene la jazz gigante, que es María Laura Fran, que hace muchísimos años que está también con nosotros, y Machi Marsili, Juan José, que también hace muchísimos años que está con la jazz aria. Nosotros lo que vamos a presentar acá, y también tenemos que agradecerle a Víctor, porque gracias a la cooperadora del Hospital Iturraspe, a la Municipalidad de San Francisco, hay un grupo de personas que está confiando en este evento y nos permite a nosotros despuntar el vicio arriba del escenario armando esto que no es fácil. Nosotros vamos a presentar una jazz gigante el 18 de agosto en el Teatro Mayo, donde vamos a presentar muchos saxos. Nosotros hoy en la jazz aria actual somos 11 personas, Sí. 11 músicos. Pero la jazz gigante vamos a hacer 6 saxos, 7 trompetas, trombones, baterías, Qué lindo. bajo, tecladistas, guitarras, y bueno, los La cantantes locución. que te decía. No, va a estar espectacular. Luisito Nassi en la Luis locución, Nassi en la locución. presentando aquella vieja jazz aria. No, la pasamos realmente, nos No, divertimos arriba del va a escenario. ser muy lindo porque tenés toda la historia de los que somos mayores y que hemos bailado con las arias en toda la región, Sí. pero también tenés un repertorio actual. Bueno, el repertorio que está pensado, Daniel, para este tipo de espectáculo, obviamente, bueno, en la Francia un par de parejas se pusieron a bailar, lo hicimos en el Cine Teatro Moderno, Claro, y había un un pasillito, espacio. y había un espacio ahí, se pusieron a bailar. ¿Por qué? Pues salió Amado cantando temas de Sandro. Claro.
Omar Alberto, temas de que a él le queda muy bien como Malagueña. Granada, Malagueña Salerosa, claro, Granada. Culi Taborda cantando la época que hacíamos temas de Arias Rosa, cuando nos llamábamos Arias Rosa en Buenos Aires, que trabajamos, un disco que habíamos grabado que se llamaba Salpicadito. O sea, vamos a través de la música. Sí. Vas a pasar por toda No. por todos los años. Escucha, no. Sí. Víctor, ¿por qué ustedes se suman a este evento? ¿Cuál es el sentido que le dan a la participación en la organización de este evento del próximo 18 de mayo? Mira, para nosotros primero de todo quiero agradecerle tanto a Cookie como a Darío es habernos invitado a la cooperadora porque ellos querían hacer una noche especial, como ellos acaban de decir, pero con un fin benéfico, ¿no es cierto? Y en ese día estaban con Gustavo Pisitero, ¿no es cierto?, el secretario de Gobierno, y esta gente preguntaban a qué institución se le podría colaborar, a qué institución podíamos darle, que sea, no un sponsor, sino a alguien que podían dar un pequeño beneficio. Y bueno, se acordaron de la cooperadora del hospital, cómo están trabajando, las cosas que estamos haciendo. Y bueno, para nosotros eso fue muy importante, ¿no es cierto?, imaginemos que ya Arias de Devoto venga a San Francisco y busque integrarse con la cooperadora del hospital. Bueno, ahí nosotros nos hemos puesto a disposición de ellos, tal es así que las entradas se venden acá ¿En dónde? Se venden por los locales nuestros de Agusdé, ¿no es cierto?, Sí. que están los tres acá en San Francisco, Sí. Garibaldi Cabrera, Garay 2709, Trigueros 385. Y Lavadero Córdoba, que Del negro Córdoba, de nuestro querido negro Córdoba, otro de Botense. No nos podemos escapar de... Claro, hay de Botense por todos lados acá en San está Francisco. por Paraguay Liniers, Sí. y también hemos sumado ahora la Asociación Civil San Francisco Solidario, Claro. en el cual Cooperadora también Es una de las partes. Es una de las partes también. Así que bueno, estamos Ahí se puede comprar las anticipadas. ¿Cuánto cuesta la entrada? 250 pesos. 250 pesos semejante espectáculo. Yo creo que está Se muy va a llenar. económico. Yo creo que sí, ojalá, Dios No, quiera. se va a llenar, olvidate. Y bueno, para lo mejor para ellos pues, estar a disposición y dar una mano, porque no cualquier orquesta llega a cumplir 85 años, ¿no? Escuchen Darío, Cookie, volvamos a la presentación del espectáculo. Sí. ¿Cuánto tiempo dura el espectáculo aproximadamente? Entre hora y media y menos de una hora y media, no. Menos de una hora y media no, y después Pero- a lo que dé sí, el clima. porque va ocurriendo distintos momentos de la noche, van ocurriendo cosas con el público que ni nosotros nos imaginábamos. Y bueno, y por ahí hay que hablar un poquito más y por ahí hay que hablar un poquito menos. Claro. Hay mucha historia. No, y con la, y con la mucha animación de historia. Luis. Hay está mucha garantizado, historia. Luis Hay mucha Nazi, historia por favor. nos pasó que teníamos preparado en el primer recital que dimos, teníamos preparado un bis. Gracias a Dios la gente lo pidió, lo tuvimos que hacer, pero volvieron a pedir un bis y no lo teníamos preparado. Entonces, bueno, recurrimos a la jazz área actual, Claro. que de sobra. Ahí sí tenés. Bueno, ahí recurrimos y Qué lindo. Bien, repitamos. Es el 18, es domingo 18 de agosto, hora, 19 horas. una hora excelente, porque vamos a las 19. Tenemos que Terminamos a las agradecerle- 21 y nos vamos a cenar. Tenemos que Nos agradecerle a vamos a comer una Víctor. pizza, comer algo en algunos lindos lugares. Eso tenemos de que San agradecerle a Francisco. Víctor, Sí. porque la reunión, él creyó que 19 horas era un horario indicado, Está muy como bueno. para que la gente... Y el domingo, el lunes es feriado. el lunes feriado. El lunes es feriado, pero de todas maneras terminás a las 21 cená y a las 11 de la noche, 11 y media, estás en casa y pasaste una velada extraordinaria. No, Con nada excelente. de plata. Quiero dejar aclarado algo. Dale. Entre los 30 músicos cantantes, músicos, salvo una persona, el 99%, pero una persona simplemente porque somos muy amigos, o dos, muy amigos míos, y yo los convoqué. Los demás son todos músicos que integraron la orquesta área en distintas épocas. Que es por nombrarte. Yo empecé a tocar ese 11 de agosto y luego a poquito tiempo el gringo Cuellera, que en aquel tiempo tenía 20 algún año,
y hoy tiene 84, tiene unos años de la orquesta, Claro. y está firme. Y hace frío para ensayarse. Sin embargo, Ahí está. y vamos a ensayar. Los lunes, indefectiblemente, estamos ensayando. Y hay una... Se hace muy lindo, ¿viste? Se hace volver a vivir. La tele nos impide seguir charlando, se me ocurren tantas preguntas para vos, Juki. Vamos a hacer un especial con vos, pero vamos a hablar de la historia, de toda la historia de la orquesta, la vamos a repasar paso a paso, yo más o menos algunas cosas conozco. Sí. Hay cosas que me interesa que dejemos registradas en la tele también, ¿eh? Así que Muchas en cualquier gracias. momento te voy a convocar. Cómo no, muchas Darío, gracias. Más que agradecerte, Daniel, por tu espacio. Muy contentos y ya sabés, estás invitado, igual que todo el público, el próximo ya voy a estar. 18 de agosto. 19 de agosto. Olvídate que estoy ahí. Sí. Y me prendo y bueno, vamos a colaborar con la difusión. Porque esto, cuando hablamos de un evento de esta naturaleza y 85 años de una orquesta como la ARIA, estamos hablando de cultura. Exacto. Y nosotros, Exacto. nosotros estamos comprometidos con la promoción de la cultura y estamos comprometidos con un San Francisco que ya se va transformando cada vez más en un polo educativo, que de eso vamos a hablar con Germán ahora en el segundo bloque, y en un polo de irradiación cultural, y esto involucra a la región, y cuenten con Radio Canal para eso. Gracias, hasta cualquier momento. Nosotros ahora buscamos una pausa, al regreso vamos a hablar del CRES, del ex Centro Universitario de San Francisco. 5 diseñadores industriales surgidos de la cantera universitaria de la Universidad Pública Sanfrancisqueña. Soñado, hecho realidad. Germán Faceta nos va a contar sobre ese tema, sobre el presente y sobre el futuro del CRES. ¿Podés creer que los de la caminera me pusieron una multa por no usar el cinturón de seguridad? ¿Pero lo tenías puesto? Y no. ¿Y entonces? ¿De qué te quejas? Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Paraguas, paragüita, haceme ganar la guita. ¿Vos todavía no la compraste? Agarrate fuerte. El 10 de agosto, a partir de las 21:30, en Bomberos Voluntarios San Francisco, se viene otra lluvia de millones de la gran promoción regional. Asociate ya y ganá. 32 millones la gran promoción. Las rutas unen pueblos, ciudades, todo un país. En Santa Fe nos unen por completo 4.200 kilómetros de rutas provinciales. Y es por eso que nos propusimos hacer obras para seguir uniendo al desarrollo con la producción, a las ganas de progresar, con las nuevas oportunidades y al presente con el futuro. Porque son las rutas de esta provincia las que trasladan a los puertos el 80% de lo que los argentinos exportamos al mundo. Por eso cuando dijimos que lo íbamos a hacer, lo decíamos en serio. Y en 3 años ya transformamos 3.900 kilómetros entre reparaciones, repavimentaciones y nuevas rutas. Y seguimos trabajando sin parar en todas las obras que nos faltan y que van a potenciar aún más nuestra provincia. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Bien, la presentación del tema ya está. Solo nos resta saludarlo a nuestro amigo Germán, licenciado Germán Faceta. ¿Cómo estás, Germán? Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el esfuerzo. Viniste rápido, esperemos que respetando las normas de tránsito desde Córdoba para llegar al programa. Gracias. Así es, con mucho gusto. Bueno, nos debíamos esta charla, no pudimos coordinar hace un tiempo atrás, así que... Sí, porque nos parece realmente importante
difundir, poner en valor el significado de esta colación de grados que hubo en Villa María recientemente, 5 diseñadores industriales, los primeros surgidos de la cantera de la Universidad Pública Sanfrancisqueña. ¿Qué significado le das a este hecho, vos que has seguido todo el proceso, primero del centro universitario y ahora del CRES? Del CRES, así es, muy importante. Desde lo personal considero que estas instancias son instancias históricas dentro de la vida institucional y educativa de la ciudad. Hablando siempre con gente allegada a nuestro trabajo, de la gestión, con gente vinculada a las universidades, humildemente consideramos que estas etapas de consolidación del CRES, de lo que significa pensar hacia adelante el espacio propio, el edificio propio, la consolidación de las carreras, tienen que ver con estos hitos históricos en las comunidades que seguramente dentro de décadas venideras se va a hablar sobre lo que está ocurriendo. Lo que vos bien decías, Daniel, lo que pasó hace poquitos días con la colación de los 5 primeros diseñadores industriales. Al día siguiente, el día jueves, egresaron, se le entregó el diploma a 2 licenciados en comunicación, a un contador más, ya teníamos los primeros contadores, y en total sumamos más de 70 egresados entre todas las carreras, esto es con el título intermedio también de la tecnicatura en periodismo, y de manera que se plasma todo este proyecto institucional que tiene que ver con la inserción de la universidad, con la posibilidad de que muchos jóvenes accedan a la educación, a la universidad pública, con resultados, digamos, ¿no? Porque el hecho de que ya tengamos los primeros egresados trabajando en el mercado laboral tanto de San Francisco como de la región. Y nos informaban a través de información oficial del CRES que los 5, en el caso de los diseñadores industriales, los 5 trabajando en tareas vinculadas a la profesión. Así es, que comenzaron primero con una instancia que es muy importante, que es las prácticas profesionales. Digamos, hay materias dentro de las carreras que se dictan allí, en el CRES, que implica la vinculación, mientras sos estudiantes, con el sector productivo, con distintas empresas, donde vas a trabajar, a hacer desarrollos y prácticas, para luego cuando egresás estar más preparado. Pero en esa instancia implica ya la vinculación con la empresa, y en muchos de los casos, como en el caso de estos chicos, se quedan primero con una instancia de pasantía y luego con un contrato ya dentro de la planta permanente trabajando en su profesión. De estos chicos, 4 son de San Francisco, uno es de la localidad de Morteros que decidió venirse a vivir a San Francisco y está trabajando en una de las empresas más importantes de San Francisco. Pero después tenemos, bueno, como te decía, egresados, pero también pasantes y practicantes en un montón de empresas del parque industrial, bueno, como vos bien sabés, en todos los medios de comunicación de la ciudad, contadores públicos trabajando en estudios y en empresas. La verdad que son datos muy importantes. Y este próximo viernes, egresan 13 diseñadores industriales más. Este próximo viernes a las 14. Creo recordar una estadística que vos nos dabas aquí en alguna de las charlas, de que entre no recuerdo bien, estoy grande, Germán, no recuerdo bien si era el 60 o el 70% de los chicos que estudian en el centro universitario antes, en el Centro Regional de Estudios Superiores ahora, no podrían haber ido a la universidad si no hubiese existido esta posibilidad en San Francisco. Así es. El dato es que entre el 75 y el 80% de los posibles egresados del CRES van a ser el primer profesional de la familia. ¿Sí? Es un indicador social muy importante, que tiene que ver con la movilidad social y lo que esto implica. Porque cuando tuvo en discusión esta cuestión de la consolidación y de cómo seguía esta institución, lo que estaba en discusión era eso, que en la mayoría de los casos nuestro estudiante no es que estudiaba esta carrera aquí o podría tomar la posibilidad de hacerla en otra ciudad más grande, en otro centro urbano. Posiblemente, de no hacerlo aquí en San Francisco, no hubiera accedido a la educación pública universitaria. Tal vez otras propuestas, pero no en el caso de la universidad pública y gratuita. Nosotros siempre decimos, porque aún después de 6 años de trabajo, todavía nos preguntan si tiene un costo, cuánto sale la matrícula, cuánto sale la inscripción. Y nosotros decimos, nuestro estudiante, desde que ingresa hasta que se recibe, no paga absolutamente un peso. Ni siquiera cooperadora, digamos. La educación pública, el Estado, esta política pública lo acompaña durante todo el proceso, incluso con un sistema de becas muy importante, de acompañamiento por parte de la universidad, que se hace más llevadero en el caso de aquellos chicos que tengan alguna complicación. Germán, en el año 2018, el año pasado, a esta hora,
La noticia no la queríamos dar, no la queríamos publicar en los términos en los que hubiéramos tenido que hacerlo para reflejar la realidad. La noticia era: el centro universitario se cierra. Se cierran las cohortes, se terminan los que están y no se abre más ninguna. Así es. ¿Qué ha pasado en el medio y cuál es la realidad hoy del CRES? Bueno, a nosotros nos pasó en el 2018, lo conversábamos, Daniel, con vos, que aún en un contexto complejo, un contexto económico, social, político muy complejo, nosotros dábamos buenas noticias. Aún en esa instancia, como vos bien decís, hace un año atrás estábamos viendo la posibilidad de no abrir nuevas carreras. Bueno, y en base a todas estas gestiones que se hicieron desde el municipio, de la universidad... No se abría la inscripción. No se abría la inscripción. En sintonía con el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias, que entendió la importancia de este centro regional para acompañarnos con la cuestión presupuestaria. Hubo gestiones políticas muy importantes desde el Congreso de la Nación. Todos sabemos el apoyo y el acompañamiento que hizo en su momento el diputado Yarlora para que esto siga adelante. Un fuerte compromiso del municipio, del intendente, de sus secretarios y de la universidad, con la intención de seguir estando en San Francisco. Se logró, en primer lugar, la consolidación de los presupuestos de las carreras que se dictan aquí. Es decir, que todos los años la universidad, en este caso de Villa María, reciba partidas presupuestarias para dictar 2 carreras en San Francisco, lo cual nos da previsibilidad de acá hacia adelante. Y de hecho este año nos pasó algo que los últimos años no nos estaba pasando, que es poder abrir las inscripciones en julio. En paralelo con todo el resto de la universidad pública, digamos. Exactamente, y eso nos da la posibilidad de empezar a inscribir ahora para el curso de ingreso 2020, pero también le da la previsibilidad no solamente a nosotros como lugar de trabajo, sino también a aquel estudiante, a aquella familia que está decidiendo qué va a hacer su hijo o qué decisión va a tomar, si se puede venir a vivir a San Francisco. No, a nosotros nos ha pasado en su momento, cuando estábamos con esta incertidumbre, de gente de la zona que había alquilado en San Francisco y no sabía si nosotros íbamos a abrir o no. Entonces, estos logros que son muy importantes, da una cierta previsibilidad para estas tomas de decisiones, de abrir las inscripciones y demás. Y te decía, y sobre el final del 2018 surge esta gran noticia que es lo de la consolidación del CRES, el Centro Regional de Educación Superior, que le da una cuestión normativa a nuestra institución que permite incluso la inclusión de la UTN con una propuesta académica como es Ingeniería Industrial, también estratégica, muy importante, con un gesto institucional de parte de la Universidad Tecnológica, de su rector, del decano Alberto Tolosa, de todo su equipo, porque tranquilamente esa propuesta se podría haber peleado para tenerla en la UTN. Sin embargo, para colaborar con esta conformación normativa del CRES, deciden acompañarnos y dictarla en nuestra institución, conformando una oferta académica que tiene que ver con ingeniería industrial, con diseño industrial y con administración, que no solamente es pertinente a lo que se solicita desde Buenos Aires, sino que también consolida esta cuestión estratégica de San Francisco en lo industrial y en lo educativo, ¿no? En este momento están abiertas las inscripciones entonces para diseño industrial y administración. La licenciatura en administración, que tiene un título intermedio de técnico. Ingeniería industrial Todavía no, es un proceso el de UTN que es diferente. Claro, es distinto, ¿sí? Tiene otros tiempos. Exactamente, porque en realidad los cursos de ingreso para ingeniería son para todas las ingenierías iguales, claro, los mismos. Entonces y el que se hace aquí sirve para todo el país. Exactamente, entonces eso seguramente sobre fin de año va a haber novedades. Y en el caso de las carreras que son de la Universidad Nacional de Villa María, tenemos abiertas las inscripciones esta primera instancia hasta el 16 de agosto, una primera convocatoria que es para licenciatura en Administración y Diseño Industrial, y seguramente sobre octubre, noviembre se va a hacer otra nueva convocatoria, que es la que se hace siempre. ¿Y cómo se está moviendo la inscripción, las consultas hasta este momento? Esto es un contexto nuevo para nosotros, nunca lo habíamos tenido, siempre trabajábamos con las inscripciones entre diciembre y enero incluso. Y rezando para que... Sí, rezando para que se abran. La verdad que estamos muy sorprendidos por la gran cantidad de consultas y de visitas que tenemos. Hemos superado más de 100, 120 consultas de gente de San Francisco y la región que se han materializado en 30 inscripciones aproximadamente. Estaba chequeando los últimos números antes de venir, entre 30 y 35 porque hay algunas en proceso, que en función de la tendencia y de los números que siempre tenemos sobre fin de año, es muy bueno. Y esto nos permite también, Daniel, algo que no podíamos hacer anteriormente, es salir con nuestro equipo de no docentes a la zona. Hemos estado en Freire, nos han invitado de Freire, de la cooperativa, a difundir nuestras carreras. Vamos a salir a todos los colegios secundarios a contarles cuestiones que antes no podíamos hacer, ¿no? Claro, esto te da tiempo para trabajarlo, excelente. Así es.
nos decían la semana pasada que estuvo Alberto Sí. Tolosa aquí con su equipo, les había ido muy bien también en más de 200. en este seminario. Tienen más de 200, casi 250 inscriptos en este seminario y todavía falta el de verano, digamos. Así que tenemos la perspectiva entre el CRES, cuando tengamos lo de la ingeniería industrial más las carreras tradicionales de la UTN. Yo decía en algún comentario, arriesgando un poquito, vamos a tener entre 400 y 450 alumnos en la universidad pública. Así es. En San Francisco, inscritos para este ciclo 2020. Y bueno, y creo que también hay un comentario que te escuché decir muy atirado en la radio, Daniel, que la oferta académica de San Francisco en esta instancia, en la oferta pública y gratuita, tiene que ver con los nuevos conceptos que está demandando la innovación, las nuevas tendencias del mercado laboral y demás. Por eso el éxito, entiendo yo a mi humilde entender, de estas carreras estratégicas que tienen que ver con la ingeniería, con lo duro, digamos, ¿no? Exacto, pero que tienen una gran salida laboral y una gran perspectiva de futuro. Absolutamente. Y nosotros, bueno, en ese contexto estamos muy contentos también porque hemos venido trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la articulación con otras instituciones y en actividades de extensión. De hecho, estuvimos la semana pasada en Brinkman trabajando en una capacitación con docentes de la universidad, del CRES, en conjunto con la Departamental San Justo, ¿sí? Haciendo capacitaciones con gente de la fuerza. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante, muy lindo, que creemos que de acá a fin de año puede llegar a salir, que es una instancia de capacitación y una propuesta de formación corta con la gente de la Cámara del Automotor. El sector productivo nos ha convocado para poder trabajar en conjunto algunas propuestas. Estamos dictando el seminario en gestión deportiva de las organizaciones sociales dentro de la sede del CRES, con muchos dirigentes de los clubes, de las instituciones deportivas, del BAI Fútbol, periodistas deportivos que le interesa la problemática, con propuestas, en ese caso, absolutamente gratuitas, ¿no? Claro. Germán, el marco legal del CRES brinda posibilidades, según habíamos charlado en alguna otra oportunidad, de entablar negociaciones con otras universidades, con otras carreras. Entiendo que estamos en una etapa de consolidación de lo que está, tampoco estos son cosas que se produzcan automáticamente, pero ¿ves perspectiva de que además de las carreras de la Universidad Nacional de Villa María se puedan dictar algunas otras carreras de algunas otras universidades del país? Sí, absolutamente. En esto siempre tratamos de ser muy cuidadosos porque uno por ahí genera expectativas que después dependen de un montón de variables. No es solamente una decisión política o institucional decir quiero tal o cual carrera. Pero sí, de hecho, como vos bien decías, la normativa avala para el ingreso de cualquier otra universidad, sea pública o privada. También puede haber una propuesta privada trabajando dentro del CRES. Eso lo tenemos confirmado con la gente del Ministerio, del Ministerio de Educación de la Nación, que nos asesoró y nos abrió las puertas para trabajar en conjunto, la verdad que de una muy buena manera. Hemos estado en conversaciones y tenemos un muy buen vínculo institucional con la gente de la Universidad Nacional de Rafaela, ¿sí? Estamos obviamente analizando algunas propuestas, pero que están supeditadas también a la cuestión presupuestaria, claro. ¿sí? Y en esto, como te decía, en estos contextos muy complejos de la cuestión económica, pensar en una propuesta tiene que ver con esto, estar primero consolidado la parte económica. De manera, como vos bien decías, que siempre nos preguntan, las nuevas carreras, y nosotros decimos, mirá, tenemos que festejar lo que tenemos, claro, porque son instancias muy difíciles por las cuales pasamos, y hemos logrado la consolidación histórica de esos presupuestos. Vamos a trabajar para adelante, pero creo que tenemos que disfrutar lo que tenemos, claro, vivenciarlo, dimensionarlo, controlemos la ansiedad, hacerlo crecer y no dejar de tener los vínculos con quien estamos teniendo. De hecho, este año se suma ingeniería industrial. Claramente, claramente. Así es. Ya hay una instancia de crecimiento. Germán, se nos van los minutos, vendenos, sí, de alguna manera, recordanos, inscripciones, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, consultan, cómo hacen. Bien, las inscripciones para estas dos carreras, la licenciatura en Administración y Diseño Industrial, están abiertas en esta primera instancia hasta el 16 de agosto. ¿Sí? Nosotros estamos receptando toda la información en el CRES, que es Triguero 151, ahí donde funciona el Colegio Bailón Sosa también, desde las 14 hasta las 20. Y para inscribirse, primero hay una parte que es online. El interesado debe ingresar
a la página web de la Universidad Nacional de Villa María, y si no, ingresando a nuestra fanpage, que es Centro Regional de Educación Superior, en Facebook, va a encontrar el link con esa primera parte, dejando todos sus datos generales y con los requisitos que ahí solicita, que tienen que ver con el título del secundario, documento, partida de nacimiento, etcétera. Se acerca personalmente con esa primera parte a nuestras oficinas hasta el 16 de agosto para cumplimentar la segunda parte de la inscripción. Allí queda inscripto como para hacer el curso de ingreso de cualquiera de las dos carreras. El curso de ingreso va a ser durante febrero de 2020, las clases van a comenzar en marzo del 2020, pero seguramente aquel que no llegue ahora hasta el 16 va a haber una segunda instancia que va a ser en octubre y noviembre, que vamos a estar inscribiendo nuevamente. Germán, un gusto charlar con vos sobre estos temas. Igualmente, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Así es. Nosotros ahora vamos a buscar una pausa cortita, pero en lo personal nos estamos despidiendo. Lo que viene está grabado porque la candidata a diputada nacional, Gabriela Esteves, por el Frente de Todos, estuvo el lunes aquí en la ciudad. Tuvimos la oportunidad de grabar una linda entrevista repasando todos los temas y permitiéndonos a nosotros cumplir con la premisa de que Aquí Ahora Actualidad sea el escenario por el cual transita el debate y la propuesta política de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto primero y después las presidenciales del 27 de octubre. Así que los dejamos en compañía de esa nota. Nosotros nos despedimos, esperamos haber estado a la altura de las circunstancias. Nos reencontramos el miércoles que viene, si Dios quiere. En el marco de la campaña electoral rumbo a las PASO, nada falta para las elecciones, visita nuestra ciudad Gabriela Esteves. Es diputada nacional, busca la reelección, representa al Frente de Todos y vamos a tener el placer de entablar un diálogo con ella y con quienes la acompañan en la ciudad, Jorge Sánchez, que integra la lista de diputados nacionales del Frente de Todos y un amigo de la casa, y César Omar Rodríguez, también un dirigente gremial muy importante de San Francisco, con una gran presencia militante en el kirchnerismo, en el Frente de Todos desde hace mucho tiempo. Así que tenemos un placer recibirlos y pasamos a saludarlos. Gabriela, un gusto tenerte en nuestro piso, aquí en nuestra casa. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Jorge, un placer también que estés por aquí. Daniel. César, muchas igualmente, un gusto. Ya no faltará oportunidad ahora, un miércoles de estos, para charlar con la dirigencia local del Frente de Todos y bueno, y poder darles protagonismo. Hoy queremos aprovecharla a Gabriela. Gabriela, sos diputada nacional, vos vas por la reelección. Sí. Si tuvieras que decirnos dos o tres cosas que crees que hiciste bien durante este tiempo y que ameriten, bueno, que los cordobeses te den la posibilidad de un nuevo mandato, ¿dónde pondrías el Mira, énfasis? lo primero, no acompañar el endeudamiento. Creo que eso es muy importante porque eso también determinó la situación en la que estamos en este momento. Los niveles de endeudamiento que tenemos tuvieron un punto de partida que fue el pago de los fondos buitres en el Congreso de la Nación. Nosotros eso no lo acompañamos, yo puntualmente no lo acompañé, creo que esa es una de las cosas que más orgullosa me siento. Luego el votar en contra de la reforma previsional, y no solamente votar en contra, sino también estar en la calle acompañando lo que estaba sucediendo, defendiendo a los jubilados de esa situación tan violenta que se había generado afuera, cuando ellos lo único que iban a hacer era defender su derecho a tener acceso a una vejez con dignidad. La verdad que fue una situación muy tensa y a mí me genera mucho orgullo haber estado ahí acompañando. Y después algo que tiene que ver con los derechos que tenemos las mujeres a la igualdad en la representación. Para mí el voto de la paridad ha sido una de las cosas más importantes también, que en términos de lo positivo, sí, también, señor. Porque te dije dos cosas en las que voté en contra, una de las cosas que voté a favor, y que además logramos un consenso interpartidario, es la ley de paridad. Gabriela, la situación económica del país es claramente complicada y en ese contexto, el Frente de Todos, ¿qué le está diciendo a los cordobeses, a los argentinos en general, porque esta es una elección nacional? ¿Qué les está diciendo que va a hacer que nos esperance en el sentido de revertir esta situación? Mira, hay varias cosas, pero yo te lo resumiría en 4 o 5 puntos. Lo primero, derogar la reforma previsional y aumentarle la jubilación a los jubilados, valga la redundancia.
Creemos que esto es fundamental porque la verdad que las jubilaciones han quedado en el plano de la indignidad. No les alcanza ni siquiera para garantizarse la alimentación y ni hablar el acceso a los medicamentos, que eso es otra de las cosas que hay que garantizar. Los jubilados hoy en día no tienen acceso a la medicación. Se ha triplicado la cantidad de personas que se mueren por falta de acceso a la medicación. Mucho tiene que ver esto. ¿Qué le responden a los que dicen que esa es una propuesta populista y que es inaplicable? ¿Por qué es inaplicable si eso se llevaba adelante antes? Antes los jubilados tenían acceso a todos los medicamentos que necesitaban, fundamentalmente para la atención a las enfermedades crónicas, y ahora eso no está sucediendo. Si antes se podía garantizar, ¿por qué ahora no se podría garantizar? Son decisiones políticas que toma un gobierno, y también los gobiernos toman la decisión de hacia dónde orientan los recursos. Nosotros siempre los recursos los orientamos para el lado de los más desfavorecidos o para el lado de donde el Estado tiene que estar acompañando, porque a lo mejor no se pueden garantizar las condiciones por sí mismos. El gobierno nacional hace eje, ya vamos a volver al tema de la economía, pero hace eje como una virtud de su gobierno la apertura al mundo. En contraposición con lo que presentan una política orientada a países no tan poderosos como tuvo el kirchnerismo. En el momento actual, ¿cómo te parece que orientaría su política internacional un gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández? Yo creo que reforzarían la alianza regional que se había generado en el gobierno anterior. La UNASUR realmente había sido un gran logro en términos políticos, el poder sentar a los principales países de la región en una mesa de diálogo que les permitiera salir a negociar ante el mundo de manera conjunta. Era una gran fortaleza. Yo creo que hay que retomar esa política, creo que hay que incluso desarrollar estratégicamente una economía en términos regionales que permita potenciar las fortalezas económicas de cada uno de los países y complementarnos. Creo que hay que trabajar en ese sentido. Creo que la inserción en el mundo que nos ha propuesto este gobierno tiene que ver más con ponernos de rodillas ante el mundo que con una relación que sea conveniente para la Argentina. De hecho, las alianzas comerciales que se han hecho con otros países del mundo en ningún caso significaron desarrollo industrial ni agregar valor a los productos argentinos, sino todo lo contrario, exportar materias primas para que el valor se lo agreguen afuera y después comprar productos con valor agregado desde afuera. Una pérdida absoluta para nuestra industria y para nuestra economía. Gabriela, te doy algunas de las críticas que se le formula al kirchnerismo, al Frente de Todos. Los acusan. Es un término peyorativo, pero que implica una cuestión que tiene que ver con la política social. Planeros, choripaneros. Es una crítica que en algunos sectores antikirchneristas es fuerte, y en nuestra región, bueno, vos conocés Córdoba más que nadie, y esta región en particular, es como un discurso que tiene un calado, una penetración, aunque cuando uno raspa un poquito no encuentra mucho fundamento, pero planeros, choripaneros, la realidad es que nosotros no generamos ninguna política de planes, sino siempre políticas de derecho que no tenían a ningún intermediario, que era la relación directa del Estado con la ciudadanía, la asignación universal por hijo, la moratoria previsional que le permitía a la conocida como la jubilación para las amas de casa, el conectar igualdad, son todas políticas que iban directamente a la ciudadanía, el procrear, el progresar, eran todas políticas que iban directo a la ciudadanía y que tenían que ver con garantizarles derechos, el derecho a la salud, a la vivienda, el acceso a la tecnología, el derecho a una vejez con dignidad y el acceso integral a la salud. Este gobierno es el que ha generado planes, como por ejemplo el salario social, que eso no existía, nosotros generábamos políticas de derecho y eso se ha tenido que inventar de alguna manera porque era tan grande el nivel de pérdida de trabajo que se estaba generando en este país que inventaron eso para tratar de contener a determinados sectores sociales, pero nosotros creemos en la generación de trabajo genuino y en las políticas de derecho. El presidente Macri estuvo en San Francisco el miércoles pasado una única actividad, una reunión con empresarios, y en esa reunión con empresarios se filtraron algunos videos. Y en ella el empresariado sanfrancisqueño, o parte de él por lo menos, le pedía, entre otras cosas, una reforma laboral.
¿Cómo ves este tema de la reforma laboral? ¿Hay alguna iniciativa del gobierno en ese sentido? ¿La estás analizando? ¿Tenés una opinión formada respecto de la reforma laboral en los términos en los que propone el gobierno? ¿O hay algún término o es solamente un título, reforma laboral? Mira, no ha ingresado ninguno de los proyectos esos que vienen hace tiempo planteando con respecto a la reforma laboral. Yo creo que de hecho ya se está sucediendo una reforma laboral, porque la realidad es que está tan en riesgo la posibilidad de sostener el trabajo por parte de cada uno de los trabajadores, que las condiciones laborales se han precarizado notoriamente. Digo, más del 50% de los trabajadores que hoy dicen tener trabajo están en situación de precarización y están en negro. Entonces creo que eso de alguna manera, de hecho, ya lo han generado con las políticas económicas que están desarrollando. Ahora bien, las políticas de precarización laboral que están pidiendo los empresarios tienen que ver con barrer los derechos de los trabajadores. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. Sí creo que hay que generar una mesa de diálogo entre el empresariado y los representantes de los trabajadores organizados para tratar de construir un consenso que nos permita generar políticas para poder salir adelante de esta situación. Pero de ninguna manera plantear solamente desde un sector el barrer con los derechos de los trabajadores. Claro, porque, si reforma laboral presupone pérdida de derechos adquiridos, bueno, es bastante obvio que va a generar un fuerte rechazo. Lo que me parece, y me parece interesante cómo lo planteas vos, es la primera vez que lo escucho en esos términos, es que la palabra reforma, que la frase reforma laboral no nos lleve a negar una realidad existente. La actual legislación laboral y las políticas económicas han llevado a una precarización laboral extrema, a la uberización del trabajo, al propio Estado, por ejemplo, contratando con planes, y eso, en términos de opinión, entiendo que hay que analizarlo, y supongo que debe haber se debe encaminar todo esto a una legislación que corrija esto, y eso es una reforma laboral. Sí, por eso cuando hablamos de reforma laboral yo te hablaba de que no teníamos ningún proyecto en cartera vinculado a la reforma como la plantean estos sectores, pero sí, yo creo que hay que sentarse, hay que dialogar, hay que construir un nuevo marco jurídico, primero que no permita que este tipo de medidas de precarización se sigan llevando adelante. Digo, la mayoría de los municipios y la mayoría de las nuevas contrataciones que se están haciendo en el Estado son contrataciones que se hacen con el régimen de monotributo. Digo, esto es una manera de precarización laboral, y hay muchos de los sistemas de contratación que llevan adelante también parte del empresariado, que tienen que ver con programas que se están entregando por parte del Estado Nacional, que lo que permiten es precarizar a esos trabajadores, no pagarles aportes jubilatorios, y lo que hace es terminar perjudicando a largo plazo a esos trabajadores que no van a tener las condiciones para poder jubilarse después. Creo que hay que sentarse, pensarla en el contexto de nuestra realidad económica, tratar de generar un acuerdo y poder garantizarle a los trabajadores buenas condiciones de trabajo, y a los empresarios también las ganancias que necesitan para hacer crecer sus empresas. Gabriela, aquí en nuestra región el sector agropecuario es fuerte, y aunque entiendo yo no le ha ido mal con el gobierno de Cristina, es marcadamente anti-kirchnerista. ¿Hay algún mensaje en este nuevo planteo con Alberto Fernández como candidato a presidente? ¿Hay un mensaje hacia ese sector? ¿Hay una propuesta hacia ese sector? ¿Hay una mirada hacia ese sector distinta de la que hubo en el pasado? Mira, Alberto creo que en una entrevista ayer o antes de ayer lo decía, que va a generar políticas que fomenten que los productores agropecuarios puedan liquidar su cosecha y que tengan las ganancias que corresponden por la liquidación de esas cosechas, que se pueda trabajar con $1 para la exportación que sirva para los productores y que les permita que sus cosechas tengan las ganancias que requieren. Y también hay que ver el tema de no me sale cómo se llama el impuesto, las retenciones, sí. Porque en este momento, después de las promesas que había hecho el gobierno nacional y que en algún momento las sacó, las retenciones cada vez se ajustan más
porque están vinculadas al precio del dólar. Entonces hay que tener retenciones que estén acorde a la producción, que estén acorde a las necesidades de los productores y que también estén acordes a las necesidades económicas de nuestro país. Un temor que se plantea entre los vecinos, entre los ciudadanos. En la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández, la figura fuerte, convocante sin duda, el liderazgo político es de Cristina. ¿Puede funcionar un ejecutivo donde la principal figura no sea la que concentra en sí misma el mayor poder? ¿Es viable allí un funcionamiento eficaz del Ejecutivo? Mira, yo creo que sí, principalmente porque nosotros conocemos las capacidades de gestión que ha demostrado de manera muy vasta Alberto, y creo que Cristina ha decidido que la fórmula sea de esta manera para sumar y para acompañar. Y digo esto de acompañar porque acompañar significa acompañar y no significa llevar adelante el Ejecutivo. El Ejecutivo le va a corresponder a Alberto. Ella tiene muy claro eso porque ella le ha tocado gobernar y también sabe cuál es el rol que debe tener un vicepresidente, porque además de alguna manera lo ha padecido. Y creo que va a ser un gobierno donde ambos se van a aportar mucho, donde Cristina le va a aportar su experiencia, donde Alberto la va a escuchar, pero va a tomar las decisiones que deba tomar para llevar adelante en el Ejecutivo como la persona a la que ha votado la gente para tener esa responsabilidad. En materia de política de medios, que fue un tema muy debatido en el pasado, ¿te parece que un gobierno de Alberto y Cristina va a volver sobre iniciativas similares a la de la ley de medios o va a haber ahí, a partir del perfil que tiene Alberto Fernández, un vínculo distinto con los medios? Él lo dijo claramente en varias entrevistas que yo lo he visto, inclusive en una en la que hemos dado juntos en una conferencia de prensa en Córdoba. Él, la relación y la mirada que tiene sobre los medios de comunicación es distinta. De hecho, con respecto a este tipo de políticas que llevamos adelante nosotros, él tuvo una mirada crítica y sí planteó que es necesaria una nueva ley, pero que permita sentar a los diferentes sectores en una mesa a negociar y a pensarla en conjunto, y que la relación que él iba a tener con los medios de comunicación iba a ser una relación mucho más aceitada, porque él tiene esa mirada también hacia los medios de comunicación, quizá distinta a la que se tuvo antes, y seguramente en términos de lo que se necesita hacia adelante sea más constructiva. Bajemos a Córdoba, Gabriela. ¿Cómo ves la postura del PJ cordobés, este tema de la boleta corta, la actitud de Juan Schiaretti, que recibió el apoyo del kirchnerismo en su elección para gobernador, pero que ahora ha declarado prescindibilidad? Primero, ¿cómo ves la postura oficial y cómo crees que van a actuar en los hechos los dirigentes peronistas? Mira, yo creo que es muy difícil ser presidente en una elección como esta donde se definen tantas cosas. Creo que lo responsable es expresar qué tipo de modelo de país uno quiere, porque una provincia no puede tener un proyecto de provincia aislado, un proyecto de país. Y creo que en este sentido el electorado de Córdoba lo que va a acompañar en esta elección, que se define una elección nacional, es un modelo de país. Un modelo de país acorde a las necesidades de la provincia de Córdoba, pero en definitiva un modelo de país. En ese sentido creo que el peronismo de la provincia de Córdoba va a acompañar el modelo de país que más a tono está con los intereses que ha defendido siempre el peronismo, que es sin dudas el proyecto que representan Alberto y Cristina. De hecho, muchos de los dirigentes del peronismo, quizás los más importantes dirigentes del peronismo, independientemente del gobernador, han salido a dar su apoyo a la fórmula de Alberto y de Cristina. Gabriela, ¿cómo explicás este fenómeno, que es un fenómeno un poco contradictorio si uno lo analiza, digamos, con marcos teóricos tradicionales? Vos tenés en este momento en la realidad argentina, y por supuesto de San Francisco y de Córdoba, un empresariado al que le fue mejor con el peronismo, con el kirchnerismo, que con el macrismo, y sin embargo manifiesta su apoyo a Macri. Y vos tenés trabajadores a los que le fue manifiestamente mejor con el kirchnerismo, con el peronismo, que con Macri, sin embargo manifiestan su apoyo a Macri. ¿Qué
¿Qué explicación le encontrás a este fenómeno? Yo creo que han tenido una gran incidencia en la formación de la opinión pública en los medios de comunicación, donde sistemáticamente ametrallaron con noticias de desprestigio hacia el gobierno anterior y hacia Cristina en particular. Muchas de las noticias que daban, o la gran mayoría, eran mentiras, eran noticias falsas, pero quedaban instaladas y luego nunca se desmentían. Yo recuerdo una muy puntual que tenían que ver con cuentas en el exterior que decían que tenían Nilda Garré y Máximo Kirchner, que luego se comprobó que todo eso era una mentira, que era una falacia, y sin embargo no tuvo repercusión la desmentida, y sí tuvo mucha repercusión la mentira que se instaló a partir de uno de esos diarios que marcan agenda y que después reprodujeron incansablemente por parte de los medios masivos de comunicación. Igual que las condenas anticipadas que están haciendo con respecto a todas las denuncias que han generado sobre Cristina, no tiene ni una sola condena, ni siquiera en primera instancia, y sin embargo ya está instalado que eso es la verdad. No pareciera que que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para la televisión argentina no existe. Cristina ya está culpabilizada de antemano, aunque no se haya comprobado absolutamente nada. Y sin embargo, el presidente Macri, que ha sido juzgado en primera y en segunda instancia y ha sido condenado, hace todo el tiempo alarde de la transparencia cuando todos sabemos que ha tenido esas condenas y que lo ha librado de la condena la oscura Corte Suprema de los 90, ¿no? Dejamos para el último este tema que vos abordaste de soslayo. La mayor crítica al gobierno de Cristina, de Néstor, y eventualmente una de las razones de mayor peso por el que un sector grande de la sociedad se resiste a votar a Fernández, que es el tema de la corrupción. Es cierto que no hay una condena sobre Cristina, pero hay pedidos de desafuero, hay pedidos de prisión preventiva, hay muchos hombres muy fuertes del gobierno de Cristina y antes de Néstor que sí tienen condenas. ¿Qué respuesta le das o qué esperanza, para no hablar tanto sobre el pasado porque no vamos a abrir aquí nosotros un debate sobre ese tema, pero ¿qué esperanza le podés brindar a la gente, qué expectativa le podés brindar a la gente que eso que sí se probó hasta ahora por lo menos no va a volver a ocurrir en un gobierno futuro? Mira, yo lo que les puedo decir es que nosotros tenemos un gran compromiso con la gente, un gran compromiso con los sectores de la producción y del trabajo, que apostamos al país, que le hemos demostrado que todas nuestras políticas estuvieron orientadas a apostar al país, al consumo interno, al desarrollo de nuestras pequeñas industrias, de nuestras pymes, que hemos trabajado muy fuerte para generar trabajo en nuestro país, que hemos trabajado muy fuerte para fortalecer nuestra economía y para fortalecer todo lo que tiene que ver con los derechos de los argentinos y de las argentinas. Hemos invertido muchísimo en salud, muchísimo en educación. Hemos dejado un país desendeudado, hemos dejado en una situación de dignidad a nuestros adultos mayores, hemos garantizado que todos nuestros niños, niñas y adolescentes puedan ir a la escuela y tengan acceso a la vacunación al sistema de vacunación más completo de la región y a uno de los más completos del mundo, que nosotros queremos volver para hacer eso. Queremos volver para ser mejores, pero también para que los argentinos y argentinas puedan volver a soñar con la casa propia, con créditos que se puedan pagar, no con los créditos UBA que están a punto de rematar un montón de casas de un montón de familias argentinas, que queremos volver para desendeudar a los argentinos que hoy en día están comprando la comida con tarjeta de crédito y están muy endeudados, que queremos volver para devolverle la dignidad a nuestros jubilados, que queremos volver para garantizar que podemos vivir en un país donde se puede generar trabajo, donde podemos vivir bien y que no nos hagan sentir que somos culpables de eso, sino que podamos disfrutar de ese buen vivir, que es lo que siempre hemos defendido desde el peronismo. Diputada Esteves, muchas gracias, muy amable. Le esperamos te esperamos por aquí, por supuesto. Muchas gracias. En esta campaña, no digo ya para el 11, pero para el 27, que es la elección en serio, digamos, seguramente tendremos la oportunidad de seguir. Sí, voy a darle otra vuelta completa a la provincia. Una vueltita completa y nosotros aquí, por supuesto,
encantados de poder llevarle a nuestra audiencia todas las voces posibles. Jorge, César, gracias a Andrés Romero que nos facilitó este encuentro. Nosotros ahora vamos por una pausa, ya volvemos.